Hay una escena en la Biblia que durante siglos ha dejado a teólogos, rabinos, pastores y creyentes completamente sin palabras. No porque sea confusa, no porque esté mal traducida, sino porque parece contradecir todo lo que las Escrituras enseñan sobre la muerte, el alma y el mundo de los espíritus. Es una escena que muchos prefieren ignorar. Otros se apresuran a explicar con teorías acomodadas, y pocos se atreven a enfrentar con honestidad total. Hoy vamos a enfrentarla juntos. Vamos a abrir ese pasaje, meternos en él, entender el contexto histórico judío que lo rodea, y descubrir por qué Dios permitió que sucediera algo que, según sus propias leyes, estaba absolutamente prohibido. Estamos hablando de 1 Samuel capítulo 28. El rey Saúl, desesperado, aterrorizado, completamente abandonado por Dios, busca a una médium, una mujer conocida como la adivina de Endor, y le pide que evoque al profeta Samuel, quien había muerto tiempo atrás. Y lo que sucede a continuación es tan perturbador, tan desconcertante, tan teológicamente explosivo, que si no lo leyeras con tus propios ojos en la Biblia, simplemente no lo creerías. Samuel aparece, habla, profetiza, y lo que dice cumple todo al pie de la letra. Pero espera, ¿cómo es posible esto? La Biblia, en Deuteronomio 18, 10, 12, es absolutamente clara. Consultar a los muertos, practicar la adivinación, invocar espíritus, todo eso es una abominación ante los ojos de Dios. El mismo Saúl, antes de llegar a ese punto de desesperación, había expulsado a todos los médiums y adivinos de Israel precisamente porque la ley lo ordenaba. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Es realmente Samuel quien aparece. ¿Puede Dios usar algo que Él mismo prohíbe? ¿O estamos ante una mentira disfrazada de verdad? Una trampa del enemigo disfrazada de profecía. Esas son las preguntas que vamos a responder hoy. Y te prometo que cuando terminemos, tu lectura de la Biblia jamás volverá a ser la misma. Para entender lo que pasa en 1 Samuel 28, primero necesitamos entender quién era Samuel y por qué su muerte fue tan devastadora para Israel. Samuel no era solo un profeta más, era el último de los jueces, el ungidor de reyes, la voz de Dios en la tierra durante décadas. Desde niño, cuando escuchó la voz del Señor en el templo mientras todos dormían, Samuel fue consagrado para una misión única: ser el puente entre el antiguo Israel, el Israel de los jueces, y el nuevo Israel, el Israel de los reyes. Él ungió a Saúl. Él lo reprendió cuando Saúl desobedeció. Él lloró por Saúl cuando Dios lo rechazó. Y luego ungió a David en secreto, sabiendo que el futuro de Israel no estaba en el hombre que el pueblo eligió por su apariencia, sino en el hombre que Dios eligió por su corazón. Cuando Samuel murió, todo Israel lloró. No era hipérbole, era el lamento de una nación que sabía que había perdido su ancla espiritual. El texto dice en 1 Samuel 25, 1, murió Samuel, y todo Israel se juntó y lo lamentó, y lo sepultaron en su casa en Ramá. La muerte de Samuel no fue solo la pérdida de un hombre, fue el silencio de la voz profética en Israel, y ese silencio sería la condena de Saúl. Ahora bien, ¿quién era Saúl en ese momento de la historia? Saúl no era el rey ungido con esperanza que había sido al principio. Era un hombre roto, abandonado, consumido por la envidia y el miedo. Había desobedecido a Dios en la batalla contra los amalecitas, reservando para sí lo que Dios ordenó destruir. Había intentado matar a David, el ungido de Dios, en múltiples ocasiones. Había consultado a Dios y Dios no le respondía, ni por sueños, ni por el Urim, ni por profetas. El cielo estaba cerrado para Saúl, y eso, en la mentalidad hebrea antigua, era la señal más aterradora posible. El silencio de Dios era peor que la ira de Dios. Los filisteos estaban acampados en Sunem, listos para atacar. El ejército de Israel estaba en Gilboa. Y Saúl, al ver el campamento enemigo, tuvo un miedo que el texto describe de una manera escalofriante. Su corazón tembló en gran manera. No era el miedo de un guerrero ante la batalla, era el terror existencial de un hombre que sabe que está solo, completamente solo,
que ha perdido a Dios, ha perdido al profeta y está a punto de perder todo lo demás. Entonces Saúl toma la decisión más desesperada de su vida. Le pide a sus siervos que busquen una mujer que tenga espíritu de adivinación. Y sus siervos le responden que hay una en Endor. Saúl se disfraza, noten este detalle, porque es importantísimo. Se disfraza para que nadie lo reconozca y va de noche a buscarla. La noche, en la simbología hebrea, no es solo ausencia de luz. Es el reino del ocultamiento, de lo que no debe ser visto, de lo que está fuera del orden divino. Saúl está haciendo algo que sabe que está mal, por eso va de noche, por eso se disfraza. La vergüenza y la desesperación viajan juntas cuando un hombre ha perdido su brújula moral. Cuando llega a la médium, le pide que evoque a Samuel. La mujer, al principio, se niega aterrorizada. Sabe que el rey Saúl había decretado la muerte para todos los que practicaran esas artes. Pero cuando Saúl jura que no le pasará nada, ella accede. Y aquí comienza lo inexplicable, lo sobrenatural, lo que ha dividido a teólogos durante 2000 años. El texto dice en 1 Samuel 28, 12, 14, cuando la mujer vio a Samuel, clamó en alta voz. No fue una reacción ordinaria. La mujer gritó, se aterró. Y el texto bíblico nos da dos razones para ese terror, y ambas son igualmente importantes. La primera, ella no esperaba que algo real apareciera. Los médiums, en el mundo antiguo, usaban trucos, ventrílocuos, sugestión. Eran charlatanes que simulaban comunicarse con los muertos. Pero esta vez, algo diferente ocurrió. Algo que ella no convocó con su arte. Algo que la asustó a ella misma, que venía de una dimensión que estaba fuera de su control. La segunda razón es que en ese mismo instante, al ver la aparición, la mujer reconoció quién era el hombre que tenía frente a ella, el rey Saúl. El texto lo dice sin rodeos. ¿Por qué me has engañado? ¡Tú eres Saúl! Ella comprendió que el hombre que había decretado la pena de muerte para todas las personas como ella era precisamente quien estaba en su casa, de noche, disfrazado, pidiéndole que hiciera lo que él mismo había prohibido. El terror fue doble, lo sobrenatural que apareció sin que ella lo convocara, y el peligro mortal que representaba el hombre que estaba frente a ella. Y entonces, con voz temblorosa, le describe a Saúl lo que ve, un anciano que sube de la tierra, cubierto con un manto, y Saúl reconoce que es Samuel. Aquí llegamos al centro del debate teológico que este pasaje ha generado durante siglos. ¿Era realmente Samuel? Existen tres grandes posiciones dentro de la tradición cristiana y judía, y es importante conocerlas todas con honestidad para entender qué está pasando realmente. La primera posición, sostenida por grandes padres de la Iglesia como Tertuliano, San Agustín y Justino Mártir, afirma que sí, era el verdadero Samuel, que Dios, en su soberanía absoluta, permitió que el alma del profeta se manifestara para cumplir un propósito específico, pronunciar el juicio final sobre Saúl. No porque la médium tuviera ese poder, sino porque Dios lo permitió como un acto extraordinario y único de su voluntad. Esta posición se apoya en el hecho de que lo que Samuel dice se cumple exactamente. Saúl moriría al día siguiente, y sus hijos también. Si hubiera sido un demonio o una ilusión, habría profetizado con semejante precisión. La segunda posición, defendida por teólogos como Orígenes y algunos rabinos del Talmud, sugiere que no era el verdadero Samuel, sino un espíritu demoníaco que tomó su apariencia, que Satanás, como ángel de luz, puede imitar, engañar, disfrazarse, y que la profecía que dio no era revelación divina, sino información que el enemigo ya conocía. Después de todo, el rechazo de Saúl era evidente para cualquier observador espiritual. Esta posición tiene la ventaja de no contradecir la prohibición divina sobre consultar a los muertos, pero tiene la debilidad de explicar cómo un demonio pudo profetizar algo tan preciso y tan fiel a la voluntad de Dios. La tercera posición, más popular en el protestantismo reformado, argumenta que todo fue una ilusión psicológica. Saúl, en su estado de terror y desesperación, proyectó lo que quería escuchar, y la médium
hábil en el arte de la sugestión, simplemente validó esa proyección. Pero esta posición tiene el problema más serio de todas. El texto bíblico no deja espacio para la metáfora en este pasaje. El texto dice que Samuel apareció, que habló, que profetizó. Tratarlo como una ilusión requiere violentar el texto más allá de lo que la hermenéutica honesta permite. Entonces, ¿cuál es la interpretación más fiel a las escrituras y a la cultura judía del período? La respuesta, cuando uno se sumerge en el contexto hebreo, es más profunda y más hermosa de lo que cualquiera de esas tres posiciones captura por sí sola. En la cosmovisión hebrea antigua, el Sheol, el lugar de los muertos, no era el infierno cristiano ni el cielo cristiano. Era el lugar intermedio donde las almas de todos los muertos, justos e injustos por igual, esperaban. El Sheol estaba abajo. De ahí que el texto diga que Samuel subes de la tierra. Los hebreos creían que los muertos no tenían acceso al mundo de los vivos, pero tampoco estaban en un estado de conciencia plena. Estaban en una especie de reposo, de espera. Lo que hace este pasaje tan extraordinario es que sugiere algo que va más allá de cualquier práctica de medium ordinaria. La medium de Endor grita porque ve algo que ella no convocó con su arte, algo que vino no porque ella lo llamara, sino porque Dios lo envió. Y lo que Dios envía, sea el alma real de Samuel, sea una representación de Samuel, sea su propio mensajero en forma de Samuel, trae un mensaje que no es de consuelo, sino de juicio. Escucha lo que dice Samuel a Saúl en 1 Samuel 28, 16, 19. ¿Por qué me preguntas a mí si el Señor se ha apartado de ti y es tu enemigo? El Señor ha hecho lo que habló por mi medio, porque el Señor ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero, a David. Como tú no obedeciste la voz del Señor, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso el Señor te ha hecho esto hoy. Y el Señor entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos, y mañana tú y tus hijos estaréis conmigo, y el Señor entregará también el campamento de Israel en mano de los filisteos. Detente un momento aquí. Deja que esas palabras penetren. Mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. Hay que entender el peso completo de esta profecía. Los hijos de Saúl, incluyendo a Jonatán, el amigo leal de David, el hombre que renunció al trono por amor a la voluntad de Dios, también morirían en esa batalla. El monte Gilboa sería el fin de toda una generación. Y la frase, estaréis conmigo, es lo que más ha perturbado a los intérpretes a lo largo de los siglos. Porque si Samuel está en un lugar de reposo, y Saúl va a estar con él al día siguiente, ¿eso significa que Saúl también encuentra misericordia al final? La tradición rabínica tiene una respuesta fascinante para esto. Algunos maestros del judaísmo antiguo argumentan que Saúl, a pesar de todos sus pecados, encontró expiación en el momento de su muerte, porque murió en batalla por Israel, eligiendo morir antes que caer en manos del enemigo y ser deshonrado. El libro de Primera Crónicas 10, 13, 14 ofrece la interpretación teológica definitiva del fin de Saúl. Murió por su infidelidad al Señor, por no guardar su palabra y por haber consultado a la medium en lugar de buscar a Dios. Pero incluso en ese juicio, la muerte de Saúl en el campo de batalla no fue la de un cobarde. Fue la de un hombre que, en su último momento, eligió no rendirse. Pero el mensaje más profundo de este episodio no es sobre Saúl. Es sobre la naturaleza del pecado y sus consecuencias irreversibles. El pasaje de la medium de Endor es, en su esencia, una advertencia que Dios da no solo a Saúl, sino a todo Israel y a toda persona que lo lea. Cuando te apartas de Dios, cuando desobedeces repetidamente, cuando prefieres hacer tu voluntad sobre la voluntad divina, llega un momento en que el cielo guarda silencio. No porque Dios ya no esté ahí, sino porque Dios respeta la libertad que tú mismo elegiste, y ese silencio es la consecuencia más terrible que existe. ¿Para quién se dijo esto originalmente? El libro de Samuel fue escrito para el pueblo de Israel en un período de transición brutal. El paso de la teocracia, donde Dios era el rey, a la monarquía, donde un hombre humano era el rey.
Todo el ciclo de Saúl es una advertencia narrativa sobre lo que pasa cuando Israel elige un rey por las razones equivocadas, cuando prefiere parecerse a las naciones paganas en lugar de ser el pueblo peculiar de Dios. Saúl era literalmente la proyección del deseo de Israel, alto, guapo, imponente, exactamente lo que el pueblo pedía. Y fue exactamente lo que los destruyó. Pero hay una dimensión cristológica en este pasaje que no podemos ignorar y que convierte esta historia en algo mucho más grande que un episodio histórico. Samuel, en su vida y en su muerte, es un tipo de Cristo. No en sentido literal, sino en el sentido teológico que los padres de la Iglesia desarrollaron. Samuel fue rechazado por el pueblo que debía servir. Fue el mediador entre Dios y los hombres. Su voz fue la voz de Dios en la tierra. Y aun después de su muerte, su mensaje siguió siendo vivo y eficaz. El libro de Hebreos en el Nuevo Testamento menciona a Samuel en el capítulo 11, el gran capítulo de los héroes de la fe, como alguien cuya fidelidad trascendió los límites de su propia vida. ¿Qué quería Dios transmitir a través de este episodio tan perturbador? Varias cosas, y todas ellas son urgentes para nosotros hoy. Primero, que la desobediencia acumulada tiene un punto de no retorno, no porque Dios sea cruel, sino porque Dios es justo, y la justicia divina respeta las decisiones humanas hasta sus consecuencias finales. Segundo, que no existe ningún poder en el universo, ningún medium, ninguna práctica oculta, ningún ritual que pueda sustituir la relación directa con Dios. Saúl buscó en el reino de las tinieblas lo que había perdido por rechazar la luz, y encontró solo la confirmación de su condenación. Tercero, y esto es quizás lo más hermoso y lo más aterrador al mismo tiempo, Dios puede hablar incluso en los lugares más oscuros, incluso a través de los medios más inesperados, para pronunciar su verdad. El mensaje de Samuel en Endor no fue una victoria del ocultismo. Fue Dios irrumpiendo en ese lugar de oscuridad para decir la última palabra. Hay algo más que necesitamos entender sobre la cultura judía para completar este cuadro. En el judaísmo rabínico existe el concepto de que los justos, incluso después de la muerte, interceden de alguna manera por los vivos. No en el sentido católico de la intercesión de los santos, sino en el sentido de que la memoria del justo, sus enseñanzas, su ejemplo, siguen siendo una presencia viva en la comunidad. Samuel era tan grande en la memoria de Israel que el texto nos dice que todo el pueblo lloró su muerte. Su ausencia física no borró su influencia espiritual. Y en ese sentido, el episodio de Endor puede leerse como el momento en que esa influencia se manifestó de forma visible, tangible, devastadora. Para los lectores del siglo I, tanto judíos como los primeros cristianos, este pasaje tenía otra resonancia que nosotros a veces perdemos. En el contexto de la revelación progresiva, la aparición de Samuel en Endor apuntaba hacia algo que estaba por venir, la resurrección. Si Samuel podía aparecer después de muerto, sea como era o como representación divina, entonces la muerte no era el final absoluto. Había algo más allá. Había un después, y esa intuición, esa grieta en el velo de la muerte que este episodio abre, encuentra su cumplimiento total y definitivo en la resurrección de Jesucristo. Cristo no apareció en condiciones dudosas, convocado por un médium en la oscuridad de la noche. Cristo resucitó en gloria, con un cuerpo transformado, a plena luz del día, como la primicia de todos los que dormirán en él. Entonces, volvamos a la pregunta del título. ¿Por qué el profeta Samuel apareció después de muerto, si la Biblia dice que eso es imposible? La respuesta honesta, teológicamente fiel y culturalmente contextualizada es esta. Dios no violó sus propias reglas, Dios las trascendió. Existe una diferencia fundamental entre lo que los seres humanos intentan hacer cuando practican el ocultismo, abrir puertas que Dios cerró por nuestra protección, y lo que Dios hace cuando, en su soberanía absoluta, decide irrumpir en cualquier espacio, incluso en los más oscuros, para cumplir sus propósitos. La medium de Endor no tuvo poder sobre Samuel. Dios usó ese momento como el escenario de un juicio final, de una última advertencia,
de una demostración de que su palabra siempre se cumple. Y lo que Samuel dijo, se cumplió. Al día siguiente, Saúl y sus hijos, Jonatán, Abinadab y Malquisúa, murieron en la batalla del monte Gilboa, exactamente como fue profetizado, 1 Samuel 31, 2, 6. Jonatán, el hijo que amó a David como a su propia alma, el que nunca dejó de ser fiel a Dios, incluso siendo hijo de Saúl, también cayó ese día. La profecía no tuvo excepciones. El reino pasó a David, y la historia de Israel continuó hacia su destino profético, el linaje de David que culminaría, siglos después, en el nacimiento de Jesús de Nazaret en Belén. Este pasaje nos deja con una pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse en silencio, en la intimidad de su propio corazón. ¿Estoy buscando a Dios donde Dios quiere ser encontrado? ¿O estoy, como Saúl, buscando respuestas en lugares oscuros porque he perdido la conexión con la fuente de toda luz? La historia de Saúl en Endor no es una historia de hace 3000 años. Es la historia de cualquier ser humano que ha llegado a ese punto de desesperación donde prefiere buscar en la oscuridad antes que arrodillarse en humildad ante Dios y pedir perdón. La buena noticia, y aquí está el Evangelio en el corazón de este pasaje, es que tú no eres Saúl. Al menos, no tienes por qué serlo. El silencio que Saúl experimentó no fue el silencio original de Dios. Fue el resultado de años de desobediencia acumulada, de orgullo sostenido, de un corazón que prefirió su propia voluntad sobre la voluntad divina. Pero mientras hay aliento, mientras el corazón late, la puerta de la gracia está abierta. El mismo Dios que habló a Samuel cuando era niño en el templo, el mismo Dios que guió a David en los valles más oscuros, el mismo Dios que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, ese Dios te está hablando a ti hoy. La pregunta es si estás dispuesto a escuchar. Antes de terminar, quiero que hagas algo, quiero que te detengas. Que pienses en este pasaje no como una curiosidad teológica, sino como un espejo. ¿Qué parte de la historia de Saúl reconoces en tu propia vida? ¿En qué momentos has buscado respuestas en los lugares equivocados porque el cielo parecía callado? ¿Y qué tan honesto has sido contigo mismo sobre las razones de ese silencio? No te pido que respondas aquí, te pido que lo lleves a la oración, que lo lleves a las Escrituras, que lo lleves al único lugar donde siempre encontrarás la respuesta que tu alma necesita. Y ahora necesito saber algo. ¿Desde dónde me estás escuchando hoy? ¿Desde qué ciudad, desde qué país, desde qué rincón del mundo llegó esta historia a tu corazón? Escríbelo en los comentarios, porque esta comunidad se construye con cada voz, con cada historia, con cada persona que decide enfrentar la palabra de Dios con honestidad y valentía. Tu comentario no es solo un número para el algoritmo, es la señal de que este mensaje llegó donde tenía que llegar. Escríbelo, te estoy leyendo.